Gracias por acompañarnos. Soy Hernán Moret y con Jorge Chivo hacemos Tiempo Presente, que es un ciclo de entrevistas para abordar la historia de los últimos 50 años de Argentina a la luz de los libros escritos por periodistas. Justamente hoy nos acompaña Pancho Olivera. Muchas gracias, ¿Cómo Pancho. les va? Muchas gracias a ustedes. Para hablar sobre Buen Salvaje. Contanos un poco, ¿por qué Buen Salvaje? ¿De quién estamos hablando? Bueno, en ese momento Guillermo Moreno era el funcionario más relevante del área económica, ¿no? Estamos hablando de 10 años atrás, más o menos, ¿no? Lo del Buen Salvaje es una ironía, ¿no?, de lo de Rousseau, porque en ese momento contrastaba con toda una administración sobre la que los empresarios hablaban bastante mal, que se puede decir que Moreno era el tipo honesto de una administración que no lo era, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, siempre el empresario te contaba, es honesto, pero, ¿no?, y me perjudica. Y creo que fue una época de la que no terminamos de aprender, porque fíjate que la Argentina hoy sigue confiando en sus secretarios de comercio como si fuera el remedio para la inflación, ¿no? Y ahí pasa algo interesante, porque todos los secretarios de comercio que vinieron después de Moreno, primero trataron de diferenciarse de sus formas, ¿no? Pero de alguna manera trataban de buscar lo mismo, y todos aclarando que en realidad no creen en los controles de precios, pero que no les queda otra, ¿no? Esto incluso los de Macri, porque Macri lo primero que decía era que no creía en los controles de precios, pero después terminó adhiriendo a, por ahí no controles, acuerdos, ¿no? Precios cuidados. Fíjate que Macri Mantuvo precios cuidados. Mantuvo precios cuidados, porque en el fondo, ¿qué te está demostrando eso? Que no le encontraban la solución a la inflación, ¿no? A estructurar a la inflación. Y eso muestra, antes que nada, que no aprendimos, ¿no? Totalmente. Y que no le encontramos la vuelta a la inflación desde ya. Y el tema de la honestidad, me hizo gracia lo que dijiste de varios secretarios. Él se llevó puestos varios ministros también, ¿no? Sí. Es decir, porque pasaron como 3 ministros Claro, fue porque secretario. él en realidad, Moreno estaba en la Secretaría de Comunicaciones, después pasa al área económica y empieza a tener mucho más relevancia internamente que, por ejemplo, el primero con el que tuvo que convivir fue Carlos Fernández, ¿te acordás? Claro, Durante sí. la 125. Tal cual. Nadie se acuerda. No, 125 fue Lustó. Primero Lustó y después, Sí. tenés razón, primero Sí. Lustó. El famoso gesto, ¿no?, que le hacía. Que después, tiempo después nos enteramos de que estuvieron en serio, que casi se agarran a las trompadas en ese momento. Y después vino Carlos Fernández. Y fue como yo creo que a Cristina le pasó algo parecido primero con Moreno y después con Kicillof. Es como que ella, al no manejar el tema económico, siempre se aferra a alguien que le habla al oído y que influye 100%, ¿no? En eso confía y lo escucha. Y bueno, y eso es lo que pasó con Moreno, hasta que en su momento, bueno, se termina yendo Moreno, ¿no? No me acuerdo exactamente el año, pero se termina yendo y ya agarra Kicillof todo el poder en el área económica y energética, sobre todo, ¿no? Sí, y Moreno salta del otro lado del mostrador y pasa a ser un opositor. Moreno hoy es un opositor y casi te diría que dentro del peronismo uno de los tipos más ácidos, ¿no? Sí. Incluso al punto de que no considera peronista a Alberto Fernández, por ejemplo. Sí, Dice socialdemócrata. Dice que es socialdemócrata. Ahora, mirá qué curioso que vos elogiaste la honestidad de él, ¿no? Sí. Y convengamos que muy poca gente, hay algunas acusaciones muy aisladas. Pero de al lado rumores. de los elefantes que nos pasaron en ese momento. Seguro, y además ninguna demasiado confirmada, digamos, hay gente que dice, pero eso no garantiza un trabajo efectivo y eficaz, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Por eso. En este caso, justamente, a mí me acuerdo que lo he hablado en su momento también con muchos empresarios en aquel momento, me llamaba la atención que Moreno era un tipo que se levantaba a las 6 de la mañana y empezaba a llamar a empresarios a esa hora, y llamaba a los número 1, no es que llamaba a ejecutivos, y terminaba a las 11 de la noche y no tenía ningún éxito. Me acuerdo que un empresario me decía, es como un poeta, ¿no? Porque tiene toda su energía puesta al servicio de algo que no da resultado. Porque esto, si él me estuviera escuchando en este momento, me lo discutiría, diría que sí lo tuvo, pero la verdad que la Argentina tuvo que manotear las estadísticas porque no podía controlar la inflación, ¿no? Esto empieza en el 2006 con el índice
el famoso de las prepagas y la lechuga que perturba al gobierno y bueno, y de alguna manera lo Ahora, obliga. qué contradicción, ¿no? Vos planteás que el tipo es honesto Y trabajador. pero mentía. Claro, honesto, es un candidato. Pero que mentía con las Que es peor, estadísticas. Pero que no, que es pero peor. es que había un concepto viejísimo de manejo de la economía que, insisto, que perdura de alguna manera hasta hoy, ¿no? Porque pensamos que podemos controlar precios y... Sí, hoy el INDEC sigue trabajando seriamente, ¿no? El INDEC hoy trabaja Nadie hoy seriamente. está desconfiando de las estadísticas y creo que son un paso adelante en ese sentido, ¿no? Que Es así, podés ¿no? manejar con lo que está haciendo el INDEC. Pero a mí me choca dos cosas. Él era muy cristiano y amigo del Papa y qué sé yo, su mujer más todavía, más cercana al Papa, pero él tiene esta contradicción de ser honesto, no es contradictorio, pero mentía en las estadísticas y era muy violento. Todo esto era que vos estás violento. planteando, eso de llamar a primera hora al tipo, molestarlo Sí. en su casa. Bueno, pero yo después aprendí a llevarme bien con él, incluso hemos hablado del libro con el tiempo después, porque en el momento no nos quiso atender. Y es un tipo que se calienta, que en una discusión se calienta y se pone mal. Y me ha pasado de estar en una entrevista y que por ahí ni siquiera lo podés cortar. Porque vos le decís, imagínate para un periodista hacer una entrevista cuyas respuestas duran 5 minutos. Entonces querés meterle una repregunta y te dice, no, si quiere lo hacemos otro día, pero déjeme terminar, te dice el tipo, y se te lleva todo el programa. es una Entonces, estrategia, ¿no? puede ser. Es un tipo muy particular, tiene una manera de ver la economía que es casi te diría del primer peronismo. Del 45, Sí. totalmente. Yo acá me atrevería a decir que no es el único, que en la Argentina hay muchos que piensan como Moreno, con otros si querés con otro modo, pero hay muchos que piensan que se puede dominar a las variables económicas desde la burocracia. Bueno, ese ¿no? para mí es el núcleo, hay varios, hay 2 o 3 ejes, pero vos estás planteando uno que es muy importante, que es un tipo con un pequeño equipo que pretendía manejar toda la economía nacional, que si bien no es gigante, Argentina tampoco es chiquita, digamos, no es una provincia, claro. ¿no? Pero fíjate lo que pasó ahora hace poquito con uno de los sucesores de Moreno, Matías Tombolini, que recibió a los de las figuritas, por ejemplo, ¿no? Es como un manejo de la economía artesanal que no solo no tiene éxito, porque esto sería lo menos, sino que genera las condiciones adversas para que esto despegue. Produce distorsiones. Por supuesto, porque vos tenés muchísimos sectores cuyas fuerzas productivas, si fueran liberadas, sería otra cosa, la Argentina Porque sería otra cosa. mucha gente se enamoró de la posibilidad, como decís vos, gente que piensa que eso de dirigir la economía es deseable, ¿no? Sí, ese en una visión benévola. Después tenés también una cuota en la sociedad de resentimiento al que gana plata, al sector que le va mal. Entonces, bueno, estos ganan que la pongan, ¿no? Sería un poco el resumen. Y la idea es que la Argentina tenga un sector, para un sector que razona de este modo, que la Argentina tenga un sector pujante como el agro y que con eso se pueda subsidiar a todo el resto. Y eso termina generando distorsiones, porque termina generando, obviamente los subsidios generan impuestos, porque alguien tiene que pagar la fiesta. O Y peores eso- precios. O peores precios, exactamente. Entonces, bueno, lo estamos viendo fíjate lo que está pasando con el dólar soja. O sea, cuánto se habló en contra. Fíjate, en abril todo el kirchnerismo, todo el Instituto Patria te hablaba de que había que subir retenciones. Terminaron con una medida que en la práctica es como si se las bajaran. No para el productor, termina siendo peor, pero termina endeudando a la Argentina todo lo que no querían. Fíjate cómo al final siempre la realidad termina Imponiéndose. ajustando por sí misma, ¿no? Sí, también imponiéndose, por lo tanto, esa manera forzosa de violentar a la economía, lo único que produce son males, digamos, ¿no? Es decir, esos gritos, tu libro está lleno de esos Me relatos. estoy acordando, mira, digamos. de las cosas que no aprendimos. Por ejemplo, estoy viendo empresas que achican el envase ahora. O fíjate lo que pasa, por ejemplo, en los supermercados, vas a la góndola de los quesos y te ponen cada 100 gramos para que la etiqueta, para que se vea 300 pesos, ¿no? Y uno se acerca y, no, son 2.000. Y uno de los consejos de Moreno a los empresarios era achicar el envase.
Fíjate que produjo efectos claro, retardados. Creó un estilo entonces. Creó un estilo. Creó un estilo. De alguna manera, o sí. sea, tapado, diríamos, Claro. o elípticamente hablando, pero creó un estilo. Sí, pero todo basado en lo mismo, ¿no? Claro. En que no le encontramos la vuelta al tema de fondo. Y produjo efectos en la economía porque es decir, de la misma manera que vos lograste este tipo de resultados, eso de manejar con pocos una economía que es muy grande, lo que termina haciendo es concentrándola. ¿Cuántos no soportaron estos controles? Pero es que si vos te trasladás a esa época, y particularmente a la crisis agropecuaria, ¿por qué irritaba tanto ese sector al kirchnerismo? Porque era un sector que no podía manejar. ¿Cuáles eran los grandes aliados del gobierno en ese momento? Los oligopolios, perdón. Las petroleras, las grandes cadenas de supermercados. ¿Cuáles eran los que, bueno, por eso se pelea con Clarín, cuáles eran al revés, los que el gobierno consideraba adversarios? Un mercado completamente atomizado como el agropecuario. Porque Alberto Fernández arreglaba algo con la mesa de enlace, pero arreglaba con la dirigencia. A mí me tocó cubrir en Ceibas. Yo siempre le digo, cuando me lo encuentro a De Angeli, yo digo que yo fui su inventor, porque estábamos cubriendo allá, fuimos los primeros que empezó a cubrir en esa esquina, después fueron todos los medios, ahí la Ruta 14. Sos el que pintó la falta del diente. Empezamos a contar, claro, que me acuerdo que era, que en su momento se transformó como en una pelea con códigos viejos, ¿no? Decía, eran los porteños versus el interior. Yo me acuerdo una frase que yo ponía ahí que decía: vamos a cortar rutas hasta que los porteños tengan que salir a cazar cuises, decían los tipos. Una cosa del siglo pasado, del otro siglo, ¿no? Del siglo XIX. Y bueno, en ese momento el gobierno trataba de acordar con un sector que no estaba suficientemente representado. Ahí tenés la diferencia entre una democracia liberal y una democracia corporativa. La Argentina siempre fue una democracia corporativa, ¿no? Que es una democracia que no funciona del todo bien, ¿no? Una economía que no funciona tan bien. Y cada vez se va a ir profundizando porque da la impresión que a nivel mundial la democracia liberal está dejando lugar a una democracia más plebiscitaria, más que corporativa, más plebiscitaria, ¿no? Es cierto. Más democracia directa, más de la inmediatez, en donde todo esto que estábamos relatando, la violencia no solo es el tema del chumbo, es la violencia verbal, ¿no? Es eso que vos dijiste de llamar por teléfono a las 6 de la mañana, que lo único que busca es violentar, lo único que busca es forzar, lo que no busca es acordar, digamos, ¿no? Eso deja lecciones que en definitiva son precursores de la grieta, por más que la grieta sea algo estructural y que va más allá de lo que vive la Argentina, no es algo nuestro estrictamente, sino que es algo, creo que se da más en un entorno global. Esas cosas contribuyeron forzosamente, ¿no? En dividir, en alejar. Pero es que vos sabés que a mí me pasa en el nivel nuestro, en el periodismo, ¿no? Vos ves a colegas con los que de repente ves que termina habiendo como una fractura dentro del propio periodismo, y vos decís, y con este tipo en los 90 hablaba perfecto, o sea, no tenía ningún problema. O sea que yo coincido en que no es algo nuevo la fractura, pero sí que vos la podés incentivar y explotar al máximo nivel, y es un poco lo que pasó del 2003 para acá. O sea, en esto yo entiendo que los kirchneristas se molestan, pero los que explotan la grieta son los kirchneristas. Había que hablar con Néstor Kirchner para darse cuenta de que él usufructuaba esa fractura, ¿no? De alguna manera. Eso a Duhalde no le pasó, con todas las críticas que uno podría hacerle. A Alfonsín no le pasó. Entonces, ahora tenemos sí un fenómeno global que también se suma, ¿no? Entonces, estamos en ese, y con un gobierno débil, ¿no? Que también eso tampoco ayuda. ¿Y a vos te parece que este modo de manejar la economía tuvo su correlato en las organizaciones empresariales? ¿Tuvo un efecto? ¿Cómo era la organización antes? ¿Cómo la ves ahora? Digamos, ¿no? Porque en definitiva fueron años que marcaron mucho la economía argentina, ¿no? Bueno, por lo pronto lo que pasó fue que los verdaderos dueños empezaron a alejarse de las primeras líneas de conducción, ¿no? Empezaron a poner como gerentes en las cámaras, y después lo que pasó es que convenía llevarse bien con el regulador, que sería el gobierno. Entonces, en ese caso,
eso te termina condicionando porque vos primero necesitas tener un lobista, necesitas pagar. Una vez un tipo un empresario pyme que es contratista del Estado me decía, yo le pago a un tipo para que vaya golpeando despachos. Está muy bien, es un oficio. Para cobrar, porque si no, no cobramos. No, pero se entiende la energía que vos gastás y los recursos en llevarte bien. Sí, totalmente. Porque si te llevas mal, bueno, en obra pública ni hablar, ¿no? Sería lógico que el oficio del lobista se destaque para penetrar ámbitos que son naturalmente adversos a tener que tocar la puerta para que te abran, cosa que el macrismo fue mucho más permeable, abrió muy rápido las puertas, después quizás fue impermeable para las decisiones, ¿no? El macrismo en eso, si bien económicamente no fue muy disruptivo, lo intentó pero no, políticamente fue distinto. De hecho, vos ibas a una reunión de AEA con Macri y los tipos te contaban las críticas. Con los kirchneristas no te das cuenta. Es así. ¿No? Entonces, en eso, los gobiernos no peronistas, digo, no quiero ser tampoco injusto con el peronismo, porque con Menem no era así, con Duhalde no era así. El kirchnerismo es muy sensible del discurso. En eso se parece más a la izquierda. De todos modos, estamos hablando de un periodo anterior que no sé si tiene mucho correlato en el actual, ¿no? Es decir, me parece que son gobiernos bien distintos, el de Néstor, del de Cristina y el de Alberto, ¿no? Hoy no podemos decir que esto sea un kirchnerismo, ¿o sí? Para mí son etapas del kirchnerismo. ¿Viste cuando te dicen...? Está muy bien. Yo creo que, bajo mi punto de vista, Néstor Kirchner hizo un muy mal gobierno, el primero. ¿Pero por qué? Porque te dicen, no, pero el tipo tuvo buenos resultados. Pero, ¿qué oportunidad tenías ahí? Ahí vos tenés que contrastar contra el contexto internacional, que eran los términos de intercambio más importantes en 150 años. Tenías a la sociedad realmente dispuesta a pagar ajustes. Néstor en los primeros 3 años no aumentó las jubilaciones, o solamente la mínima, no hubo aumentos a estatales. Heredó una economía sin inflación. Ya estaba hecho el ajuste. Eso era la gran oportunidad para que la Argentina despegara. Y si vos ves lo que pasó en América Latina, los commodities de aquel las momento, commodities, la tasa, vos veías lo que pasó en Perú, lo que pasó en Colombia, y qué oportunidad que perdimos. En esto quiero ser un poco más indulgente con Alberto Fernández. O sea, te comiste una guerra, una pandemia, con todos los errores que vos puedas achacarle, es otra época. Y en realidad lo que hizo el kirchnerismo desde entonces fue consumirse todo el stock, en energía, en carne. Fíjate lo que pasó con la carne desde entonces hasta hoy. Bueno, el concepto de consumirse el stock, que fue lo que hizo en todos los casos. Hace poco un economista me decía, hablábamos de controles de precios, y me decía, en realidad el único momento de la Argentina donde no hubo controles de ningún tipo, creo que era Milei el que me lo decía, de ningún tipo de precios fue en los 90, porque incluso en el primer gobierno de Néstor vos tenías todas las tarifas pisadas. Sí, claro. Hay 2 decretos de La Baña que la justicia voltea, ¿no? Y los deseos de hacerse dueño, ¿no? de las compañías también, ¿te acordás? Ni hablar. Está muy en boga ese tema, ¿no? Bueno, porque ahí cambia, ahí ya empieza a jugar no solo la ineficiencia, sino la corrupción, ¿no? Porque cambia también la matriz, mirá qué interesante, cambia la matriz de corrupción. Deja de ser una matriz de corrupción clásica, la coima del funcionario, y pasa a ser un modelo de voy por las acciones, voy por la participación del Estado, voy por el especialista en mercados regulados, claro. ¿no? Y un funcionario honesto que es el que vos nombrabas, ¿no? En un gobierno corrupto. Es que Moreno, yo creo que en este caso, si bien él no... yo le creo cuando me dicen que Moreno no manoteó, pero sí que fue funcional, ¿no? A un esquema, y que se tragó muchos sapos. Nunca lo va a reconocer, pero había cosas que se ve, bueno, como Alberto Fernández, ¿no? Sin duda. Que no tiene ninguna causa de entonces, pero estaba no todo... tiene ninguna causa, quizás no había tenido incidencia. Ninguna. No, pero es que ahí vamos a lo otro, ¿no? Que el trasfondo de todo esto, ¿qué es? La contracara es tu otro libro, ¿no? Julio de Vido, ¿no? Bueno, en Hablen con Julio está todo lo que estamos viendo hoy, la causa de Violeta, está todo ahí. Pero ahí el trasfondo, ¿qué es? No se puede hacer política sin caja, que era lo que decía Néstor. Lo que no está resuelto tampoco es cómo financiar la política de manera transparente.
y Néstor lo encontró de una manera escandalosa, que los tiempos se lo permitieron. Hoy no sería viable cómo Néstor directamente hablaba y trataba con los empresarios, directamente él en muchos casos, o a través de López o a través de Ricardo Jaime, ¿no? Ahora, Francisco, digo, disculpa, ¿fue estrategia Néstor Kirchner? O sea, ¿fue pensado previamente como estrategia en el corto, mediano o largo plazo? ¿O se fue dando cuenta de esta posibilidad a medida que avanzaba? Y se encontró con la respuesta de una parte importante de la sociedad también, ¿no? ¿La manera de hacer política? Este Siempre formato. fue igual. No, el formato fue... De Fue hecho, estrategia. La primera denuncia que tiene, que es la de Carrió, Carrió dice, la matriz es la de Santa Cruz, la misma. Y de hecho ahí también hay a mí me decía una vez un empresario que lo conocía mucho a Néstor de esa época y un tipo que le manejaba las finanzas, que el problema que Néstor se vuelve loco cuando por la crisis asiática pierde mucha plata con los bonos que tenía de YPF. Y ahí entonces empieza a apretar mucho más al sector privado y cambia cualitativamente su relación con el sector privado. Y empieza un modus operandi que mantuvo y que Cristina, del que Cristina era testigo, ni hablar, que no quiso o no pudo desmantelar y que ahora se está discutiendo si participó o no activamente, ¿no? Totalmente. No está claro si ella, bueno, es lo que tiene que definir el tribunal, ¿no? Si ella estaba, o sea, que sabía, no tengo ninguna duda. Ahora, el tema es si ella participó activamente. ¿Y por qué no vuelve Julio? Debido, hablen con Julio. ¿Por qué no vuelve este gobierno? Porque está preso. Bueno, él siempre se llevó mal con Cristina, ¿no? Pero ahora está Alberto. Ahora está Alberto y también se llevaba mal con Alberto. Yo me acuerdo que había un empresario que me decía, fíjate cómo Cristina, después de que muere Néstor, tiene una relación con el entorno de Néstor, no tanto como viuda, sino como divorciada. O sea, Cristina se lleva mal con el entorno de Néstor. Y Debido era una persona del entorno, muy de cerca, no era un ejecutor, más que nada un ejecutor, no tenía juego propio. Mirando a futuro, nos quedan poquitos minutos. Sí. ¿Qué rol le ves a la Secretaría de Comercio? ¿Qué debería ser a tu juicio? La verdad es que tampoco quiero exagerar, pero yo no le veo mucho sentido al cargo, sinceramente. Me parece que por ahí tendría que estar para intervenir en cuestiones. Ponele que las figuritas era una causa valedera, más que meterse con las góndolas, porque de última tenés los kiosqueros que reclamaban que hay un monopolio y que quieren. Ponele que esa discusión, que podría dirimir la Secretaría de Defensa de la Competencia y todo eso, pero ¿cómo se llama? El área de Defensa de la Competencia. La comisión. La Comisión de Defensa de la Competencia. Pero ponele que en ese caso sí tuviera competencia. Bueno, seguro no tiene que meterse en los precios, porque está a la vista. Porque pasó con la carne, si vos ves la curva de lo que pasó cuando Moreno pisa los precios de la hacienda. ¿Te acordás que quería mandar vacas del ejército? Sí. A los empresarios de la UIA que mandaran sus vacas a Liniers. Bueno, ahí eso generó no solo que hubo menos cabezas, creo que como 20% o 10% cayeron. Sí, se redujo el rodeo. Subieron los precios enormemente. O sea, por ese año. Y perdimos el rol internacional de ser el mayor exportador de carne. Bueno, y lo mismo podés decir de la energía. Fíjate lo que está pasando ahora. O sea, es la política de no resolver la cuestión de fondo, comerse todo el stock y después hacerse distraído con las consecuencias. Así es, bueno, con esto me parece que redondeamos perfectamente el diagnóstico, así que te agradecemos muchísimo por habernos acompañado y lo agradecemos al público. Mientras nos vamos te voy a pedir que me lo firmes. Pero cómo no.